Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Sucedió que por aquellos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. Como os decía al inicio, celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta se concluye el tiempo de Navidad y se inaugura el tiempo ordinario, el tiempo más largo en el calendario cristiano. Dura 34 semanas. La primera parte, a partir de mañana se dirá en nuestros calendarios litúrgicos, lunes de la primera semana del tiempo ordinario. La primera parte va desde hoy hasta el miércoles de ceniza. Ya sabemos, ahí se interrumpe el tiempo ordinario, viene el miércoles de ceniza, la Cuaresma, luego la Pascua, y al concluir la Pascua con la solemnidad de Pentecostés, retomamos el tiempo ordinario. Es la segunda parte de este tiempo. Y se inaugura hoy porque con el bautismo Jesús inicia su ministerio público. Es decir, con esta fiesta de hoy Jesús inicia su predicación. La Iglesia en el calendario litúrgico nos lo ha ordenado de una manera muy bonita para que sea más fácil comprender y celebrar el misterio cristiano. El Adviento prepara a la Navidad. ¿Y qué celebra la Navidad? El misterio del nacimiento del Señor. La Cuaresma prepara a la Pascua. ¿Y qué celebra la Pascua? La pasión, muerte, resurrección del Señor, la ascensión del Señor al cielo y la venida del Espíritu Santo. Y este tiempo que hoy iniciamos, el tiempo ordinario, es el tiempo en donde Jesús enseña, donde Jesús predica, donde Jesús llama a la conversión e invita al reino de los cielos. En la liturgia de la palabra de hoy encontramos unos textos muy preciosos y que nos sirven como esquema para entender lo que celebramos hoy. La primera lectura de Isaías 42 se llama Cántico del Siervo de Yahvé. A este texto es uno de los cánticos del Siervo de Yahvé. Y dice que el Señor manifiesta por medio del profeta que hay un criterio para reconocer al enviado del Señor, al siervo de Yahvé o al Mesías. Y este criterio, dice el profeta, es que Dios sobre él ha puesto al Espíritu Santo, sobre él va a morar el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo hará el pueblo para distinguir? ¿Cómo hará el pueblo para saber que sobre él mora el Espíritu Santo? Para eso podemos volver hacia atrás en el libro de Isaías al capítulo 11 y recordar las cualidades que va a tener el Mesías, lo que nosotros llamamos 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, ciencia, fortaleza, etcétera. Pues para saber cómo reconocer al Mesías, ya que sobre él va a posar el Espíritu de Yahvé, es importante recordar que existen 7 dones del Espíritu Santo, tal como lo hemos aprendido nosotros en la catequesis inicial de la vida cristiana. Luego, en el Evangelio, Jesús se va a bautizar. Jesús se hace bautizar por Juan, no siendo pecador. Él se mete en la fila de los pecadores, pasa por uno de tantos para asumir el bautismo de Juan. Ahora bien, ¿qué sucede en el bautismo de Jesús? En primer lugar, Él se da a conocer
como el siervo de Yahvé, ya que sobre él va a posar, sobre él va a bajar el Espíritu del Señor, y como hemos leído en el Evangelio, en forma de paloma. Además, Dios se da a conocer en el bautismo de Jesús. Nosotros decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Dios se nos ha dado a conocer así. Y en el Evangelio de hoy queda claro. La voz del cielo que se escucha es la voz de ¿quién? La voz del Padre, que dice que Cristo es su Hijo muy amado y en Él se complace. Es Dios Padre quien nos revela que tiene un Hijo y se llama Jesucristo, y además nos manifiesta que existe el Espíritu que se hace visible en el bautismo de Jesús en forma de paloma. Y en tercer lugar, hay que decir que en el bautismo de Jesús se pone en evidencia este hecho. El pueblo esperaba al enviado de Dios, al que llamaban Mesías. Pero Dios no solo envía al Mesías, envía a su Hijo. Él mismo viene a salvar al pueblo. Creo que me explico bien en esta idea. El pueblo esperaba a un enviado de Dios. Lo que no se esperaba era esta realidad, que el Dios uno y trino, que el Dios eterno se diese a conocer de esta manera, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y la segunda lectura nos recuerda en síntesis cómo entiende la comunidad cristiana a Jesucristo. Os he dicho al inicio que la liturgia de la palabra nos sirve como esquema para entender la celebración de hoy. La primera lectura es la profecía, la promesa. El Evangelio es el cumplimiento. Y luego en la segunda lectura vemos cómo lo asume la comunidad cristiana. Y Pedro en su predicación dice que Jesús de Nazaret, ungido con la fuerza del Espíritu Santo, ¿lo veis? Ungido ¿con quién? Con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro, el primer papa de la iglesia, da fe de que Cristo es el siervo de Yahvé, de que sobre él ha posado el Espíritu, y además ese Espíritu se ha manifestado en la vida de Jesús. Y todavía más, en Pentecostés celebramos que ese Espíritu se nos da también a nosotros. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿por qué se bautizó Jesús si Él no era pecador? En primer lugar, hemos de decir que Él en el bautismo se mete en la fila de los pecadores, pasa como uno de tantos, porque quiere enseñarnos varias cosas. Primero, en el bautismo Jesús se da a conocer. En el bautismo Jesús se da a conocer Él y nos muestra quién es Dios. Insisto una vez más, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, Jesús va al bautismo para que cuando Él entre en el agua del Jordán, el agua quede santificada, y el agua que puede dar muerte también, así como vida. Cuando Jesús entra en el agua, a partir de ahí el agua se convierte en un signo importante capaz de borrar los pecados. Él, al entrar al agua del Jordán, la santifica, y además para mostrarnos el camino al cielo. Él, siendo Dios eterno, se abajó, se anonadó, se hizo uno de tantos y pasó como uno de tantos, se metió en la fila de los pecadores. Él nos muestra el camino para la salvación. Y en el Evangelio hemos escuchado a Juan Bautista decir que Él bautiza con agua, pero que el que viene detrás de Él, que es más poderoso, va a bautizar con Espíritu Santo. Creo que esta idea la tenemos clarísima en la iglesia. Por eso es que hacemos un bautismo y hacemos un sacramento de la confirmación. Se conserva el bautismo porque en él somos hechos hijos, hijas de Dios, y luego vendrá el sacramento de la confirmación que da plenitud a lo que recibimos en el bautismo. Ahora, podríamos preguntarnos, y si Cristo se bautizó de adulto, ¿por qué bautizamos a los niños? En América Latina, esto por las sectas es un tema que está a diario, que muchos se siguen preguntando o siguen cuestionando a la Iglesia Católica por qué bautizamos a los niños si Jesús se bautizó de adulto.
Y aquí en España, que ha sido considerado hasta hoy un pueblo católico, pues ahora no es que sea tan católico, ya hay mucha de esta influencia y muchos padres siendo cristianos dicen, no, mi hijo cuando sea grande hay que ver a él si se bautiza o no. Pues quiero recordaros lo siguiente, Cristo se bautizó de adulto, ese es un hecho constatable, pero no podemos confundir una cosa con la otra. Lamentablemente a veces para confundir a los cristianos católicos, los que no son católicos tienden a meter cizaña o tienden a meter la duda. Hay que recordar que Jesús es judío y tal como leemos en el Evangelio, su madre y su padre, María y José, son muy religiosos, son unos judíos piadosísimos. Y dice el Evangelio que cuando María cumplió los 40 días o los días de la purificación o para la purificación, cuando María cumple los 40 días después de haber dado a luz, ¿qué hicieron? Ella va al templo con José y llevan al niño. Primero para que María se purifique, para presentar al niño Jesús y luego para hacer el rito de la consagración. Eso lo tenemos claro, eso queda clarísimo en el Evangelio. Además queda claro que los padres de Jesús, siendo piadosísimos, a los 8 días después de nacido, cuando le imponen el nombre Jesús, le circuncidan. Es decir, los padres de Jesús, María y José, asumen el rito por el cual se pasaba a formar parte del pueblo judío. Es decir, después de haber nacido en el pueblo judío, después de haber nacido siendo judío, se tenía que circuncidar al niño a los 8 días. Esto lo hicieron con Jesús. Por lo tanto, por analogía, si María y José vivieran hoy, bautizarían a sus hijos de pequeños. Ahora bien, ¿por qué la iglesia bautiza a los niños? Si Jesús se bautizó de grande, la iglesia lo hace por una razón sencilla. Al inicio del cristianismo se bautiza a los que se convierten. Cuando el padre y la madre de una familia se convertía, se bautizaban ellos y todos sus hijos e hijas. Y recordemos que los judíos eran buenos para tener hijos. No tenían como en España 1, si acaso 2, y si tenían 3 era muchísimo, se consideraba bastante. No, para ellos la familia es muy importante y tenían muchos hijos e hijas. Entonces cuando el padre y la madre se convertían, se hacen bautizar ellos y también a sus hijos e hijas. Es decir, cuando ellos asumen a Jesús como el Señor de sus vidas, también hacen que sus hijos e hijas participen de esta gracia. Y a partir de ahí, en la iglesia de Cristo se va a asumir el bautizar a los niños y niñas para que sean miembros de Cristo. Por eso es que nosotros fuimos bautizados de pequeño. Así que justificar que no vamos a bautizar a los niños solo porque Jesús se bautizó de grande es una idea tonta. Y que, como he dicho, hay que descartar. Lo ideal es bautizar y transmitir la fe. Pues hoy demos gracias al Señor por el bautismo que nos ha regalado, porque en Él hemos sido llamados a ser hijos, hijas de Dios. Profesemos la fe.